Hola, hola, hola. Continuamos con el punto 10 del tema de resonancia magnética nuclear, en el que vamos a detallar en qué consiste la famosa regla N+1 para determinar el desdoblamiento de las señales de RMN. Vamos a empezar por ver cómo se genera un doblete, aunque quizá primero mm, nos vamos a situar en un singulete. ¿Por qué en un espectro de RMN un hidrógeno da un singulete como señal? Bueno, esto ocurre cuando ese hidrógeno, que voy a señalar aquí, no tiene hidrógenos en las posiciones vecinas. Es decir, aquí tenemos un carbono, pero que tiene sustituyentes y no tiene hidrógenos. Aquí tenemos otro carbono que también tiene sustituyentes y no tiene hidrógenos. Y aquí tenemos otro carbono con sustituyentes y también sin hidrógenos. También es cierto que se puede dar la siguiente situación, que por ejemplo tengamos aquí otro hidrógeno, aquí otro, es decir, un metilo. Estos tres hidrógenos son equivalentes, son idénticos entre sí y por tanto dan la misma señal, hidrógenos equivalentes, y en la posición vecina pues tenemos un carbono que carece de hidrógenos. Por tanto, estos hidrógenos no tienen hidrógenos vecinos y por tanto van a dar un singulete. La señal va a ser un simple pico, que lo llamamos singulete. Si no hay hidrógenos vecinos, los hidrógenos dan una señal que es un pico. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos esta otra situación? Tenemos un hidrógeno que voy a llamar Ha y en la posición vecina hay otro hidrógeno que llamo Hb y el resto son cadenas. Bien, en este caso el hidrógeno Ha se va a acoplar con su vecino Hb, que puede encontrarse en dos espines, alfa o beta, cuando Ha se acopla con él. Si está con spin alfa, nos da este pico del doblete. Cuando Hb se encuentre con spin beta, nos da el otro pico del doblete. Y por eso el hidrógeno Ha va a dar una señal que no va a ser un solo pico, sino que van a ser dos picos y la llamamos un doblete. La separación en hercios entre esos picos se llama constante de acoplamiento y se representa por J. Se suele escribir JAB, indicando que es la constante de acoplamiento del hidrógeno A con el B. Para el hidrógeno B ocurre exactamente lo mismo. Como tiene un solo vecino que es el A, cuando se acopla con él, dependiendo de que A esté con spin alfa o beta, pues el hidrógeno Hb da dos señales, una a mayor desplazamiento químico y otra a menor desplazamiento químico, separadas por una distancia en hercios, que es la constante de acoplamiento de B con A, que coincide con la que obtuvimos antes de A con B. La igualdad de esas constantes de acoplamiento nos indica que los hidrógenos A y B son vecinos y se están acoplando entre ellos. Las dos señales del doblete tienen la misma intensidad, porque la probabilidad de que el hidrógeno B esté con spin alfa o beta es la misma. Bien, ¿y qué ocurre cuando tenemos un triplete? Pues un triplete lo tenemos cuando un hidrógeno Ha se acopla con dos hidrógenos vecinos Hb, 2Hb. Estos hidrógenos Hb son equivalentes entre sí, son iguales, hidrógenos equivalentes. El Ha se acopla con ellos y como son dos, aplicando la regla N+1, 2 más 1, 3, obtenemos un triplete. Es decir, la regla N+1 simplemente nos dice que la señal que da un hidrógeno, la multiplicidad de la señal que da un hidrógeno, es el número de hidrógenos vecinos más 1. Eso es la regla de N+1. Y de nuevo, la razón para que esto ocurra es que cuando Ha se acopla con los Hb, puede encontrar los dos con spin alfa, en cuyo caso nos da este pico de la izquierda. Pueden estar los dos con spin beta, en cuyo caso nos da el pico de la derecha. Y puede estar uno con alfa, otro con beta, o el primero con beta, el segundo con alfa, en cuyo caso tenemos el del medio. Y el del medio tiene el doble de intensidad que los de los lados, debido a que hay dos opciones de spin que nos dan el pico del medio, alfa, beta, beta, alfa. Por eso tiene el doble de intensidad. Bueno, aquí lo he puesto al revés, ¿no? Porque aquí han puesto dos HA y un HB, me parece, ¿verdad? Sí, el HB es el que da la señal, en vez del HA como yo he hecho, pero bueno, da igual. Yo lo voy a poner cambiado. Ahora imaginemos que tenemos un HA, yo aquí
me refiero al HA, en vez del HB, el hidrógeno que da la señal. Y que en el carbono vecino tiene que ser en el vecino. Hay también acoplamientos a larga distancia, pero de momento solo estudiamos acoplamientos entre hidrógenos vecinos. Aquí tenemos el HA, 3 vecinos, por tanto la regla n+1, 3 más 1, 4. Obtenemos un cuatriplete, que aquí lo tenemos dibujado. Y de nuevo, ¿por qué? Porque estos hidrógenos HB pueden estar todos con spin alfa, lo que nos da el pico de la izquierda, podrían estar todos con spin beta, lo que nos da el pico de la derecha, pero también pueden encontrarse 2 con alfa y 1 con beta, y aquí hay 3 combinaciones posibles. Y eso hace que ese pico del medio tenga 3 veces más intensidad que los de los lados, es 3 veces más intenso. Y este ocurre cuando tengo 2 hidrógenos B, 2 vecinos al A, con spin beta y 1 con alfa. Entonces tengo estas otras combinaciones que también son 3 y que hacen que la intensidad de los picos del medio sea 3 veces mayor que la de los lados. Y así podemos continuar. Por ejemplo, aquí tenemos un quintuplete con un hidrógeno HA, que sería el que da la señal, según está esto, y el HB es el que da la señal, el HB en este caso, y tiene aquí un HA, otro, tiene 1, 2, 3, 4. Hay que mirar por todos los lados, o sea, en todos los carbonos vecinos al HB hay que mirar si tienen hidrógenos. Aquí hay 4 hidrógenos vecinos, por tanto 4 más 1, 5, regla n+1, y tenemos un quintuplete. El quintuplete está formado por un pico más alto en el medio, 2 más bajos a los lados y 2 más bajos. Eso es un quintuplete. Cuando tengamos 5 hidrógenos vecinos, 5 más 1, 6, aquí tenemos el HB con 5 vecinos, 5 HA vecinos, pues obtengo un sextuplete que tiene 2 picos de igual altura en el medio, 2 más bajos a los lados y 2 más bajos a los lados. Cuando tengamos en torno a un hidrógeno 2, 4, 6 vecinos, 6 más 1, 7. Tenemos un heptuplete con un pico más alto en el medio, 2 más bajos a los lados, 2 más bajos a los lados y por fin 2 de menor intensidad aún. Hay una regla mnemotécnica que nos permite conocer fácilmente la intensidad de los picos de una señal, qué forma tiene la señal. Se hace con el triángulo de Pascal o Tartaglia. El triángulo de Pascal se dibuja empezando por el vértice con un 1 y a continuación ponemos 2 unos, uno a cada lado. Los lados están formados por unos, pero en el medio ponemos la suma de los 2 elementos de la fila de arriba. 1 más 1, 2. Ponemos aquí un 2 en el medio y aquí un 1. Siempre los laterales un 1 y en el medio la suma de los elementos de arriba. 1, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1. Y así seguimos construyendo el triángulo. 3 más 1, 4, 3 y 3, 6, 3 más 1, 4, 1, 1, 5, 6 y 4, 10, 6 y 4, 10, 5, 1. No voy a seguir. Este 1 indica un singulete. Bueno, señal con un solo pico y por tanto no hay nada que comparar. Aquí tenemos un doblete. ¿Y qué significan esos unos? Que ambos picos tienen igual intensidad. Son igual de altos. Aquí tenemos el triplete. ¿Qué nos indica el triplete? Pues que hay un pico de intensidad 1, después otro el doble más alto y después otro de intensidad 1. El pico del medio es el doble más alto que los de los lados. Aquí tenemos un cuatriplete. ¿Qué significa un cuatriplete? Que los picos del medio tienen igual intensidad y son 3 veces más altos que los de los lados. Aquí tenemos un quintuplete. ¿Qué significa un quintuplete? Tenemos un pico central más alto, 6 veces más alto que los de los lados. Después 2 picos a los lados de intensidad 4, o sea 4 veces más que los que quedan a los lados. Y por último los 2 picos de los lados. Y aquí tenemos el sextuplete. Un sextuplete que tiene intensidad, los picos del medio del sextuplete tienen intensidad 10, 10. Estos tendrían intensidad la mitad, 5, 5, y estos 1 y 1. Bien. Singulete se representa por S. Doblete se representa por D.
triplete se representa por T, cuatriplete se representa por C. Hay que tener cuidado porque los ingleses ponen una Q y se confunde con el quintuplete. El quintuplete Q, sextuplete SX y heptuplete, lo digo bien, ¿verdad? Heptuplete HP. Heptuplete. Sextuplete. ¿Qué digo? Septuplete SP. Me parece. Hay quien habla de sextete, quintete. Bueno, no sé, lo más habitual es quintuplete, sextuplete. Aquí me estoy liando con este, ¿no? Sextuplete. Vaya. ¿Será posible? Eso sí lo tengo aquí. Sextuplete. Eso es el de ¿cómo se? Septuplete. ¡Buah! ¡Qué lío! Me acabo de armar. Aquí lo tengo. Septuplete, SP. Vale. Bueno, y una última cosa que ahora se me ha ido la cabeza. Un último detalle que quiero comentar sobre esto. Por ejemplo, una molécula como el benceno tiene muchos hidrógenos vecinos. Tiene 6 hidrógenos que están, vecinos. Por ejemplo, este de aquí tiene 2 vecinos a los lados. Uno esperaría que diera un triplete. Sin embargo, todos los hidrógenos dan la misma señal, y es un singulete. En el espectro de RMN tenemos un único pico a 7,2, 7,3 ppm. ¿Por qué ocurre esto? Porque los acoplamientos solo ocurren entre un hidrógeno y vecinos que sean diferentes a él. Los vecinos tienen que ser diferentes a él. De manera que aquí todos los hidrógenos son todos idénticos, son todos equivalentes, y los hidrógenos equivalentes no se acoplan entre sí. También una cuestión que no he comentado es que estos acoplamientos que cumplen la regla N+1, los hidrógenos con los que se acoplan tienen que ser todos equivalentes. Son hidrógenos equivalentes, no deben ser hidrógenos diferentes. Es decir, la constante de acoplamiento entre un hidrógeno, por ejemplo, en cualquier dibujo de estos aquí, este hidrógeno HB, se tiene que acoplar con la misma constante con estos de aquí, con los de este metilo y con este de aquí. No debe haber diferencia en las constantes de acoplamiento para que se cumpla la regla N+1. En el caso de que existan diferencias en las constantes de acoplamiento, que no se acople igual con los de la izquierda que con el de la derecha, la regla N+1 deja de cumplirse, y eso tenemos que ver cómo lo trabajamos en el siguiente vídeo. Otra cuestión, o sea que un hidrógeno se acopla con hidrógenos vecinos que sean diferentes a él. Esto hace que, por ejemplo, una molécula como esta, estos hidrógenos que tengo aquí, no dan un triplete por acoplarse con estos dos vecinos. No, dan un singulete. Se obtiene una única señal también y es singulete. Los 4 hidrógenos son equivalentes y dan una señal que es singulete. Por ejemplo, si tengo esta otra situación, estos hidrógenos dan quintuplete, porque tienen 4 vecinos, 2, 4. Y por tanto, 4 más 1, 5, van a dar un quintuplete. Pero, ¿por qué si estos de aquí son iguales a estos de aquí? Eso no importa. Lo importante es que estos no sean iguales a los que hay a los lados, a los vecinos, y no lo son. Este CH2 queda en el medio de los otros CH2, queda lejos de los fenilos, y estos CH2 están contiguos a los fenilos. Por tanto, el CH2 del medio tiene 2 hidrógenos que son diferentes a los de los lados, y por eso se acopla con ellos. Y aunque los de la izquierda y los de la derecha sean equivalentes, eso no importa. Los del medio se acoplan con ambos y dan quintuplete. No sé si observas la diferencia con respecto a lo que tengo aquí a la izquierda, en la que los 4 hidrógenos son idénticos. Y por tanto, no hay acoplamiento entre ellos y da un singulete, igual que ocurre en el benceno, igual que ocurre en el ciclohexano. 6 hidrógenos equivalentes que darían todos la misma señal. Bueno, aquí en realidad
no es del todo cierto esto, porque en el ciclohexano hay hidrógenos axiales y ecuatoriales, y aquí hay que disponerlo en forma de silla, pero la rápida interconversión entre las dos conformaciones hace que no se observen diferencias entre hidrógenos axiales y ecuatoriales y obtengamos una única señal también para todos los hidrógenos, y no se acoplan entre ellos porque son todos iguales, por tanto no hay acoplamiento entre ellos. Sin embargo, por ejemplo, en un alqueno, estos hidrógenos, bueno, vamos a ponerle cadenas, estos hidrógenos sí se acoplarían, porque, bueno, es una tontería de ejemplo, ¿no? Porque tendrían un entorno diferente, son distintos, entonces se acopla uno con el otro y el otro con el anterior. Bien, bueno, solo quería este detalle que da un poco que pensar. A veces uno se lía con él, hay que pensarlo con calma para darse cuenta de ese hecho, que un hidrógeno no se acopla con otro que sea igual que él, que sea equivalente a él. No se va a acoplar. Bueno, pues eso es todo. Dejamos aquí este punto sobre la regla n+1, y en el próximo vídeo pues vamos a ver ya algo sobre el acoplamiento de un tipo de hidrógenos con otros que no sean equivalentes. Es decir, el acoplamiento de un hidrógeno con dos hidrógenos diferentes, y que se acople con distinta constante de acoplamiento con ellos, de manera que ahí vamos a tener que hacer lo que se conoce como un árbol de acoplamiento, y es ya la parte final que nos queda sobre esto de la interacción o del acoplamiento spin-spin. Después también tenemos que hacer otro vídeo sobre la simetría de las moléculas para identificar los hidrógenos que son químicamente equivalentes, porque dan la misma señal, y por tanto es muy importante tener alguna herramienta, aparte de verlo a ojo, tener alguna herramienta que nos permita ver qué hidrógenos son equivalentes entre ellos, y eso lo vamos a ver también en otro vídeo.